Muy buenas tardes, bienvenidos a la primera edición de ¿Qué dice la ciencia? Para los nuevos oyentes, mi nombre es Mateo y estamos empezando esta edición, este programa en el que vamos a tratar todo tipo de temas de intereses de la ciencia. Perfecto. Quiero que sean bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Qué dice la ciencia? Hoy nos reunimos para discutir uno de los desafíos más apremiantes de nuestro tiempo, uno de los más polémicos además, que es el cambio climático y sus consecuencias. Permítame por favor presentar a los especialistas, a los panelistas que vamos a tener hoy para poder hablar sobre este tema, ¿no? Primero tendremos un científico climático, un investigador con experiencia en el estudio del clima y sus efectos en el medio ambiente. Hemos traído a un activista ambiental que es defensor de la acción climática y líder en movimientos juveniles por el medio ambiente. A un representante de la industria, ¿no? De las empresas, que es portavoz de una empresa comprometida con la sostenibilidad y la reducción de emisiones, y un economista ambiental, el cual es especialista en evaluar el impacto económico de las políticas climáticas y en encontrar soluciones viables. Bueno, ya una vez presentados los integrantes del panel, quiero comenzar con una pregunta que va dirigida para nuestro experto en ciencia climática. La pregunta es, ¿cuáles son las principales causas del cambio climático y cómo están afectando en nuestro planeta? Buenas tardes, Mateo. Buenas tardes, colegas. Quería comentarles que la evidencia del cambio climático es extensa y contundente, respaldada por una amplia gama de datos y observaciones recopiladas por científicos de todo el mundo a lo largo de la década de investigación. Algunos de los indicadores clave que nos demuestran un cambio climático incluyen el aumento de la temperatura global. Las mediciones de la temperatura muestran un aumento significativo en la temperatura promedio de la Tierra desde mediados del siglo XX. El calentamiento está directamente relacionado con el aumento de las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, debido a las principales actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, la deforestación y la agricultura intensa. Se han observado cambios significativos en los patrones climáticos en todo el mundo, incluyendo un aumento en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos como las olas de calor, sequías, inundaciones y tormentas. Estos cambios están afectando a las comunidades y al ecosistema de todas las regiones del planeta. Las mediciones satelitales en los terrenos han demostrado un derretimiento acelerado de los glaciares y las capas de hielo en lugares como Groenlandia, la Antártida y los glaciares de montañas en todo el mundo. Este derretimiento contribuye al aumento del nivel del mar, lo que representa una amenaza para las comunidades costeras y a los ecosistemas vulnerables. También puedo comentarles que la absorción del dióxido de carbono por los océanos está causando una acidificación del agua, lo que conlleva a unas graves consecuencias para el ecosistema marino, incluyendo a los arrecifes del coral, a los organismos con conchas y esqueletos calcáreos, y también esta acidificación puede afectar a la biodiversidad marina y a la seguridad alimentaria de millones de personas que dependen de los recursos del océano. Para mitigar los impactos del cambio climático es necesario tomar muchas medidas a nivel local, nacional y global. Esto incluye la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la transición a fuentes de energía renovables como la solar y la eólica. La mejora de la eficiencia energética, la promoción de prácticas agrícolas sostenibles y la protección y la restauración de ecosistemas naturales como los bosques, humedales y manglares. Además, es crucial fortalecer la resiliencia de las comunidades y los sistemas naturales a los impactos del cambio climático mediante la planificación y la adaptación adecuada. Esto puede incluir el desarrollo de infraestructuras resistentes al clima, la gestión sostenible del agua y la promoción de prácticas agrícolas y de manejo de recursos naturales que sean más resistentes a las condiciones climáticas extremas. Es fundamental trabajar juntos
a nivel internacional para abordar el cambio climático de manera efectiva, mediante la cooperación de acuerdos y tratados climáticos globales, la movilización de financiamientos climáticos y la transferencia de tecnologías a países en desarrollo para apoyar los esfuerzos de mitigación y adaptación. Muy claro, la verdad, muy detallado la explicación, lo cual siempre se agradece. Ahora, me gustaría escuchar la perspectiva del representante de la industria, ¿sí? Sobre cómo pueden las empresas pequeñas y grandes contribuir a la reducción de emisiones y la sostenibilidad ambiental en este periodo, ¿no? Buenas tardes, colegas. Soy el representante de la industria, Luciano, y quiero dar mi punto de vista sobre la pregunta que me ha hecho, ¿no? Creo yo que las empresas tienen un papel muy clave en la transición, digamos, hacia una economía baja en carbono. Muchas empresas adoptan prácticas sostenibles, ¿no? Como la eficacia energética, la inversión o energías renovables. Además también de que se les dice a las demás empresas que fomenten la reducción de residuos. Además, la innovación tecnológica puede ayudar a desarrollar soluciones más limpias y eficientes en sectores como el transporte, la agricultura y la manufactura. Gracias por compartir su perspectiva. Finalmente, me gustaría escuchar al economista ambiental, ¿sí? Sobre cuáles son los desafíos económicos y las oportunidades asociadas con la acción climática. También la perspectiva, digamos, que tiene sobre este periodo, ¿no? Donde el cambio climático, donde todas estas cuestiones son muy criticadas por algunos economistas. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Me presento, soy el economista ambiental y respondiendo a su pregunta, hoy día voy a tratar sobre los desafíos económicos que se asocian con la acción climática. Tenemos por un lado los costos iniciales. Implementar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático van a requerir inversiones significativas en tecnologías más limpias y en infraestructura resiliente al clima. Tenemos también los cambios en la industria. Un cambio hacia una economía baja en carbono podría afectar a sectores industriales tradicionales, como podría ser una energía basada en combustibles fósiles, lo que podría provocar pérdidas de empleos en esos sectores y por consecuente requerir reentrenamiento laboral para poder adaptarse a nuevas tecnologías y a sectores emergentes. Tenemos también la desigualdad económica. Los costos de la acción climática pueden recaer de manera desproporcionada en los grupos socioeconómicos más vulnerables, lo que podría aumentar la desigualdad económica si no se toman medidas para abordar esta disparidad. Sin embargo, también existen oportunidades económicas que se asocian con la acción climática. Estas son la que mencionamos anteriormente, por ejemplo, la innovación tecnológica. La transición hacia una economía baja en carbono puede estimular la innovación en tecnologías limpias como la energía solar, la eólica, el almacenamiento de energía, así como sectores como la movilidad eléctrica y la eficiencia energética. También nuevos empleos. Podría tener nuevos empleos en sectores relacionados con la energía renovable, la eficiencia energética, la construcción sostenible y la gestión de recursos naturales, que puede compensar la pérdida de empleos en sectores más contaminantes. También tenemos el ahorro a largo plazo. La inversión en medidas de mitigación y adaptación al cambio climático puede generar ahorros significativos a largo plazo, al evitar los costos asociados con los impactos climáticos extremos, como son los más conocidos, las inundaciones, las sequías y las tormentas. Un ejemplo acá en Mendoza, por ejemplo. Sabemos que tiene su industria vitivinícola. Esto también sufre desafíos económicos según el clima. Los cambios en los patrones climáticos. Bien, la viticultura es altamente sensible a las condiciones climáticas y a los cambios en los patrones de temperatura y precipitación que pueden afectar la calidad y cantidad de las cosechas. Esto provoca pérdidas económicas para los productores de vino y afecta a la economía local de la que depende la industria básicamente. Pero también va a tener oportunidades asociadas a la acción climática, obviamente. La adaptación y la mitigación.
Bien, la implementación de prácticas agrícolas sostenibles y la adopción de tecnologías para poder adaptarse al cambio climático, como sistemas de riego más eficientes y variedad de uvas resistentes al calor, puede ayudar a mitigar los impactos negativos del cambio climático en la industria vitivinícola. También tenemos la diversificación y el valor agregado. La acción climática puede impulsar la diversificación en la producción vitivinícola hacia variedades de uva más resistentes al calor o hacia la producción de vinos orgánicos y biodinámicos, que pueden tener una mayor demanda, más que nada en mercados internacionales, que se podrían preocupar más por la sostenibilidad ambiental. Y uno más destacable de esta provincia, Mendoza, es el turismo sustentable. Promover el enoturismo para diversificar los ingresos en la región, básicamente, podría ofrecer oportunidades económicas adicionales y fomentar la conciencia sobre la importancia de la conservación ambiental y de la mitigación del cambio climático. Bueno, la verdad que un análisis muy detallado, ¿no? Muy complejo que nos emociona tenerlo acá. Ahora me gustaría, para continuar con este debate, con estas ideas que estamos tirando, con una pregunta para todos, sí, una pregunta en general, sobre cuáles son las principales causas del cambio climático y cómo están afectando a nuestro planeta. Yo, como científico climático, pienso que el cambio climático es principalmente desencadenado por la emisión excesiva de gases, especialmente el dióxido de carbono, el metano, y el oxígeno nitrógeno, proveniente de las actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, deforestación y la agricultura intensiva, como anteriormente lo había dicho. Estos gases hacen que atrapen el calor en la atmósfera, causando un aumento de la temperatura global y mediciones en el efecto de patrones climáticos y de eventos climáticos extremos. Sus impactos se sienten globalmente desde la fusión de los glaciares hasta la acidificación de los océanos y el aumento del nivel del mar. Bien, primero que nada, buenas tardes, Mateo, compañeros, muchas gracias por la invitación a su programa. Primero que nada decir que el cambio climático es uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestro planeta hoy en la actualidad y tiene múltiples causas, algunas complejas, otras más sencillas, pero yendo al punto, el cambio climático es más que nada impulsado por la actividad humana. Se da especialmente por la quema de combustibles fósiles, los cuales tranquilamente podemos decir que puede ser el carbón, el petróleo, el gas natural. Estos combustibles fósiles por lo general liberan grandes cantidades de dióxido de carbono y otros gases que tienen un efecto invernadero en nuestra atmósfera. Aparte de los combustibles fósiles, de su quema, de la contaminación a la atmósfera por los gases de efecto invernadero, la deforestación o la agricultura intensiva misma, e inclusive la industrialización, también contribuyen significativamente a esta decadencia ambiental. Este tipo de actividades por lo general alteran el equilibrio natural del carbono en la Tierra. Y esto reduce la capacidad de la Tierra en absorber y regular el calor del Sol. Gracias a esto se dan impactos climáticos que nosotros conocemos más normalmente como cambio climático. Varios de estos son generalizados, afectando a cada rincón de nuestro planeta habitable, en donde podemos ejemplificar desde el derretimiento de los casquetes polares o hasta el aumento del nivel del mar, donde tenemos que vivir fenómenos climáticos extremos, huracanes, sequías, inundaciones, olas de calor. Y bien, lo que quiero decir con todo esto es que estos cambios tienen consecuencias muy desastrosas para la biodiversidad, para nuestra seguridad alimentaria, para la salud pública, para la estabilidad económica misma.
Las comunidades más vulnerables se ven muy afectadas a esto, como las poblaciones costeras, los agricultores de subsistencia, inclusive pueblos indígenas. Suelen ser, como te dije, las más afectadas por estos efectos climáticos, exacerbando desigualdades sociales y económicas. Bueno, resumiendo todo, déjame decirte, Mateo, que el cambio climático es un problema global que requiere acciones urgentes y coordinadas a nivel local. Local, nacional e internacional. En todo lado, digamos. Necesitamos, creo yo, adaptar políticas y prácticas que reduzcan emisiones de gases, promuevan conservación y restauración de ecosistemas y tratemos de fomentar una transición hacia una economía más sostenible y resiliente al clima. A mi parecer es crucial que tomemos medidas para proteger nuestro planeta y garantizar un futuro seguro y próspero para las generaciones venideras. Buenas tardes. Desde la perspectiva de un representante de la industria, es importante reconocer que el cambio climático es un fenómeno complejo, causado por una variedad de factores. La actividad humana es solo una parte de la ecuación. Si bien las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la quema de combustibles fósiles y la deforestación son importantes contribuyentes al cambio climático. También debemos considerar otros factores naturales, como las erupciones volcánicas y las variaciones en la radiación solar. Es fundamental abordar el cambio climático de manera equilibrada, reconociendo que la industria desempeña un papel crucial en la economía global y en la vida cotidiana de las personas. Nuestras operaciones industriales son esenciales para el desarrollo económico y el bienestar humano, proporcionando empleo, productos y servicios que sustentan la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo. Si bien es cierto que la industria ha contribuido a las emisiones de gases de efecto invernadero, también hemos estado trabajando activamente para reducir nuestra huella ambiental mediante la implementación de tecnologías más limpias, la mejora de la eficiencia energética y la adaptación de prácticas sostenibles. Es importante encontrar soluciones prácticas y realistas que equilibren la necesidad de proteger el medio ambiente con la necesidad de mantener la viabilidad económica y la competitividad industrial. Adoptar un enfoque excesivamente punitivo hacia la industria podría tener consecuencias adversas para la economía global y para las personas que dependen de ella para su sustento. En resumen, si bien la industria reconoce su papel en el cambio climático, también es importante tener en cuenta su contribución positiva al progreso humano. Abordar el cambio climático de manera efectiva requiere un enfoque colaborativo que involucra a todos los sectores de la sociedad, incluida la industria, en la búsqueda de soluciones sostenibles para proteger nuestro planeta, y asegurar un futuro próspero para las generaciones que se vienen. Bien, desde mi punto de vista tenemos dos grandes causas en las que se pueden clasificar. Por un lado tenemos las causas naturales y por otro lado tenemos las causas antropogénicas. Las causas antropogénicas son las causadas por la actividad humana. Si bien, aunque las causas naturales, como las variaciones de la actividad solar y las erupciones volcánicas, han desempeñado un papel histórico en el cambio climático, la evidencia científica indica que las actividades humanas son la principal causa del cambio climático, y esto se ve reflejado en las últimas décadas. Las emisiones de gases de efecto invernadero son la quema de combustibles como el carbón, el petróleo y el gas natural. Esto se utiliza para la generación de energía, el transporte, la industria y la agricultura, pero libera grandes cantidades de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. Estos gases atrapan el calor en la atmósfera, provocando el calentamiento global y el cambio climático. También la deforestación. La tala de bosques y la conversión de tierras forestales en áreas urbanas, agrícolas o de pastoreo también liberan grandes cantidades de dióxido de carbono hacia la atmósfera y reducen la capacidad de la vegetación para absorber este carbono de la atmósfera a través de la fotosíntesis, lo que contribuye al aumento de los niveles de dióxido de carbono atmosférico y al cambio climático. Los cambios en el uso del suelo.
Las actividades humanas, estas, como la agricultura intensiva, la urbanización y la minería, alteran los patrones naturales del suelo y liberan estos gases almacenados en el suelo, como el metano, el óxido nitroso, los potentes gases de efecto invernadero. Estos cambios en el clima están afectando a nuestro planeta de diversas maneras. Al aumento en las temperaturas globales. Está provocando un aumento en las temperaturas promedio en todo el mundo, lo que puede resultar en eventos climáticos extremos más frecuentes e intensos, como olas de calor, sequías, inundaciones y tormentas severas. También cambios en los patrones de precipitación. Esto está alterando los patrones de precipitación, lo que puede llevar a sequías en algunas regiones y a inundaciones en otras, afectando la disponibilidad de agua dulce y la seguridad alimentaria. El derretimiento de los glaciares y casquetes polares. Esto se está viendo últimamente bastante y se vuelve viral por el aumento de las temperaturas y está provocando el derretimiento de los glaciares y el deshielo de los casquetes polares, lo que contribuye al aumento del nivel del mar y la pérdida de hábitats para la vida silvestre. La acidificación en los océanos. Este es otro ejemplo. El dióxido de carbono atmosférico también se absorbe en los océanos, lo que aumenta la acidez del agua y afecta a los ecosistemas marinos, especialmente en los arrecifes coral y de las especies que dependen de ellos, obviamente. Pero bueno, en resumen, las principales causas antropogénicas del cambio climático, como las emisiones de gases de efecto invernadero y la deforestación, provocan impactos ambientales y socioeconómicos en nuestro planeta, destacando la urgencia de tomar medidas para reducirlas y adaptarse a los cambios climáticos que ya están en curso. Bueno, muchas gracias por sus valiosas contribuciones que han dado. Ahora me gustaría plantear una pregunta para estimular un poco más el debate. Me gustaría que cambiemos de enfoque por un momento, ya que sabemos que la crisis climática es un desafío global, sí, es un desafío que todos debemos llevar a cabo, pero ¿cuál es el papel específico que deben desempeñar los individuos en la lucha contra el cambio climático? O sea, ¿cómo pueden las acciones individuales marcar la diferencia en este contexto? Yo pienso que las acciones individuales son fundamentales en la lucha contra el cambio climático. Desde reducir nuestra huella de carbono mediante una adaptación de hábitos más sostenibles, como usar el transporte público, consumir alimentos locales y reducir el consumo de carne, hasta participar en actividades de sensibilización y educación ambiental, para que cada persona pueda contribuir de manera significativa a la reducción de emisiones y a la promoción para un estilo de vida más sostenible. Estoy totalmente de acuerdo con esa opinión. Yo creo que las acciones individuales, aunque pequeñas parezcan, tienen un impacto acumulativo y termina siendo significativo. Aparte, por otro lado, estas acciones pueden tomar un efecto dominó, ya que al otras personas verlas, las podrían retomar o inclusive imitar. Y así podemos crear un cambio cultural un poco más amplio hacia la sostenibilidad y claramente eso generaría una especie de responsabilidad ambiental. Sí, para mí algunos de los roles que se deben de tener en cuenta son el de internalizar los costos ambientales. Se pueden tomar decisiones de consumo que reflejan los verdaderos costos ambientales de los productos y servicios que se utilizan. Esto implica considerar los impactos ambientales al tomar decisiones de compra, como optar por productos fabricados de manera sostenible, que minimicen el uso de recursos y las emisiones de carbono a lo largo de su ciclo. También incentivar la innovación y la eficiencia tecnológica. Los individuos pueden promover la innovación y la adopción de tecnologías limpias al demandar productos y servicios más eficientes en términos de recursos y energía. Esto puede hacerse eligiendo productos con certificaciones ambientales, también apoyando empresas, pero las que invierten en investigación y desarrollo de tecnologías sostenibles, y participando en programas de eficiencia energética en el hogar.
También se puede participar en mercados de carbono y mecanismos de compensación. Se puede contribuir a la reducción de las emisiones de carbono al participar en estos mercados de carbono o comprar créditos de carbono. Esto va a compensar sus propias emisiones. Y esto puede incentivar la inversión en proyectos de mitigación del cambio climático como la energía renovable y la reforestación, y ayudar también a financiar la transición hacia una economía baja en carbono. Por otro lado, se puede promover políticas climáticas, pero que sean efectivas. Se puede influir en la formulación de las políticas climáticas votando por líderes y partidos que prioricen la acción climática, participando en campañas de concienciación o presionando a los responsables de la toma de decisiones para que implemente políticas y medidas efectivas para reducir las emisiones de carbono y poder promover la adaptación del cambio climático. Y ahora, ¿cómo lo pueden hacer? Bien, algunas de las formas es en la inversión en energía renovable. Se puede invertir en fuentes de energía renovable, como los paneles solares en sus hogares. Estos son los más conocidos. También se puede promover la participación en mercados de carbono. Al comprar créditos de carbono o participar en programas de compensación de emisiones, los individuos pueden contribuir financieramente a proyectos de mitigación al cambio climático, como la captura de carbono, la reforestación o la conservación de bosques, ayudando a financiar iniciativas que reduzcan las emisiones globales. Por otro lado, la adopción de prácticas de consumo consciente. Al reducir el consumo de productos de un solo uso, reciclar, compostar y minimizar el desperdicio de alimentos, los individuos pueden reducir su huella de carbono y promover un uso más eficiente y consciente de los recursos naturales, lo que contribuye a la lucha contra el cambio climático. Bueno, gracias por sus aportes. Por mi parte, estoy de acuerdo en que las acciones individuales son esenciales, pero también debemos trabajar juntos, ¿no? Para crear un cambio sistémico y estructural que aborde las raíces profundas de la crisis climática, no solamente por pequeños detalles superficiales, ya que así es la verdadera manera que podremos enfrentar este desafío global de una forma efectiva y construir un futuro más sostenible, ¿sí? para toda la sociedad. Pero nada, esa es simplemente mi opinión. Ahora, tengo una pregunta. Esto yo creo que va a hacer que choquen un poco las opiniones acá. La primera es, ¿cuál es la responsabilidad primaria en la lucha contra el cambio climático? O sea, ¿es reducir las emisiones industriales para proteger el medio ambiente o mantener un crecimiento económico para asegurar la estabilidad financiera? Quiero que comencemos por el economista ambiental. Bien, por mi parte creo firmemente que la estabilidad económica es crucial. Sin ella no podríamos financiar la investigación ni el desarrollo de tecnologías más limpias. Deberíamos encontrar un equilibrio entre la protección del medio ambiente y el crecimiento económico. Estoy de acuerdo. Reducir las emisiones puede ser costoso, por ejemplo, para las empresas, y esto podría conducir a la pérdida de empleos. Necesitamos políticas que fomenten la innovación y la eficiencia, pero sin imponer en peligro nuestra competitividad global. Bueno, ahora me gustaría escuchar al activista ambiental. ¿Cuál es su punto de vista sobre esto? Bien, compañeros, con respecto a esta parte del debate, mi humilde opinión es que el crecimiento económico no significa absolutamente nada si al fin y al cabo no tenemos un planeta habitable. Esto se da por el costo de tomar medidas más abocadas a lo económico y no a lo ambiental, sin importarle lo ambiental o descuidando lo ambiental, si quieren decirlo así. El costo de esto es mucho mayor a largo plazo. Claramente necesitamos reducir drásticamente las emisiones ahora mismo, incluso si eso significa hacer sacrificios económicos a largo plazo, o a corto plazo, o a mediano plazo, a cualquier plazo. Necesitamos tomar medidas
inmediatamente para cuidar un poco más nuestro ambiente, ya que de esta manera no significaría nada tener una buena economía si no tenemos un planeta habitable como para disfrutarlo, ¿no? Estoy de acuerdo, los datos científicos son claros. Si no tenemos medidas urgentes para reducir las emisiones, enfrentaremos consecuencias catastróficas. Debemos priorizar la protección del medio ambiente sobre el crecimiento económico. Bueno, gracias a todos por su punto de vista. Es evidente, ¿no?, que hay una disparidad sobre esta pregunta, pero yo creo que requiere un equilibrio delicado, ¿no?, entre la economía y el medio ambiente, ya que son absolutamente necesarios ambas partes. Pero bueno, se seguirá buscando las soluciones que abordemos. Che, pará, es muy raro este coso. Bueno, voy a seguir vuelta. Gracias a todos por su punto de vista. La verdad que es evidente que este es un tema muy complejo que requiere lograr un equilibrio, ¿no? Un equilibrio delicado entre la economía y el medio ambiente, que a veces puede ser difícil, pueden chocar opiniones, pero bueno, seguiremos buscando soluciones para abordar ambas preocupaciones, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta que nos ocupa hoy es ¿quién debe asumir la mayor responsabilidad en la reducción, ¿no?, de emisiones de carbono? O sea, los países desarrollados debido a su histórico papel en la industrialización, o todos los países compartiendo la carga de manera más equitativa. Quiero que comencemos, puede ser con el economista ambiental y el representante de la industria, sus opiniones. Y bueno, yo de mi parte creo que los países desarrollados deberían liderar el camino a la reducción de emisiones. Sí han contribuido significativamente al problema del cambio climático a lo largo de los años y también tienen la capacidad financiera para poder abordarlo de manera más efectiva y óptima. Desde mi punto como representante de la industria, entiendo la preocupación, pero debemos ser realistas. Imponer cargas adicionales a las industrias en los países desarrollados podría afectar seriamente su competitividad global. Todos los países deben asumir responsabilidades proporcionales para evitar distorsiones en el mercado. Bueno, ahora me gustaría escuchar, ¿no?, al activista ambiental y al científico climático. Compañeros, déjenme decirle que me parece realmente triste escuchar tantas excusas, ya que los países desarrollados viven explotando recursos y emitiendo desproporcionadamente durante décadas. Yo creo que deben asumir esa responsabilidad y tratar de convencer a países en desarrollo que desgraciadamente desde hace mucho y hasta la actualidad siguen sufriendo las consecuencias de sus acciones. Yo como científico climático estoy de acuerdo. La justicia histórica es clave aquí. Los países desarrollados tienen una deuda climática que deben de pagar. Además, la crisis climática no espera. Necesitamos una acción urgente y ambiciosa para todos los países, de todos los países. Pero una mayor carga para aquellos que históricamente han contribuido más al problema. Bueno, tal parece que hay una clara división en las opiniones sobre este tema, pero continuaremos buscando soluciones que equilibren la justicia histórica con la necesidad de acción global para abordar el cambio climático que hoy en día nos atormenta, ¿no? Y así concluye otra emocionante edición de ¿Qué dice la ciencia? Espero que hayan disfrutado de nuestro viaje a través de los misterios del universo y las maravillas de la ciencia. Recuerden que la ciencia nunca se detiene. Siempre hay más por descubrir y explorar. Si desean continuar su viaje de descubrimiento científico, los invito a estar atentos a futuros episodios llenos de conocimiento y curiosidad. Agradezco a nuestros oyentes por acompañarnos en esta aventura y también quiero expresar mi gratitud a todos nuestros invitados por compartir su sabiduría con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio ¿Qué dice la ciencia? Hasta luego y que la curiosidad siga guiando su camino.